Les voy a pedir el favor, hermanos, que ubiquen entonces en las Escrituras Éxodo capítulo 3 y leeremos los versículos 8 y 10. Los versículos 8 y 10. Y aquí, hermanos, vamos a notar en estos dos versículos situaciones que nos recuerdan muchas cosas del Nuevo Testamento en favor de la iglesia. Partamos del hecho, hermanos, que estamos hablando de el pueblo del Señor y que dentro del pueblo tenemos entonces otro pueblo. Es decir, recuerdan ustedes cuando vimos Romanos, vimos en su momento que el apóstol Pablo empezaba a hacer toda una disertación y decía entonces, la nación de Israel, por más que sean muchos como la arena del mar, solamente el remanente será salvo. Y después nos explica el apóstol Pablo, empieza a decir, ahora, si tenemos entonces a Abraham y decimos que de Abraham venimos todos, entonces Abraham tuvo dos hijos. Tuvo entonces a uno, que es el hijo, que es el de la promesa, Isaac, y entonces los oyentes de aquella época preguntarán, fácil, nosotros venimos es de Isaac, no venimos de Ismael, fácil. Ahora el apóstol Pablo se las complica en Romanos y les dice, bueno, pues Isaac tuvo entonces dos hijos y fueron gemelos. Uno fue Esaú y otro fue Jacob. Y los dos vienen de la misma raíz. Y los dos no pueden ser el pueblo. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Así que tenemos entonces de la misma raíz, tenemos entonces el pueblo, pero dentro del pueblo tenemos el pueblo creyente. El verdadero Israel está ahí. También lo constatamos, hermanos, cuando vimos en Hebreos, que en Hebreos 11, el pastor de la iglesia del siglo I decía que los que pasaron el Mar Rojo lo pasaron por fe, pero él no dice que todos y cada uno de los que pasaron el Mar Rojo tenían fe, solamente se refería a la nación de Israel, al verdadero Israel que tenía fe, a los descendientes de Abraham. Así las cosas, hermanos, y teniendo este contexto, quisiera que leyéramos entonces Éxodo capítulo 3, versículos 8 y 10. Le voy a pedir el favor a mi hermano Hugo, su merced me puede ayudar por favor con la lectura de Éxodo capítulo 3 y los versículos 8 y 10. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te invitaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gracias, mi hermano. Noten ustedes que el texto empieza diciendo, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dejemos ahí. Notan ustedes que el texto bíblico dice, y he descendido, y he descendido. El Señor no está diciendo que va a mandar a alguien más, sino que Él mismo dice que Él desciende y va a confrontar entonces a Faraón porque necesita que su pueblo vaya con Él y lo necesita librar de la esclavitud que está en Egipto. Pero el Señor aquí dice que Él mismo desciende. Ahora, cuando leemos esto así, hermanos, y vemos de que el Señor mismo se encarga Él personalmente de la dificultad que sufre su pueblo, notan ustedes que en el texto Él no manda ningún ángel, Él no está mandando a ninguna legión de ángeles, Él dice que Él mismo se encarga de ese problema. Ahora, cuando leemos esto así, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, esto en el Nuevo Testamento, ¿qué nos recuerda, hermanos? Cuando el texto dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, ¿quién fue el que desciende y se encarga personalmente del problema? El Señor.
El Señor viene y desciende y se encarga del problema del pecado que tenemos cada uno de los elegidos. Por eso el contexto que les quise colocar en el principio de quién es el pueblo. El Señor ha guardado un remanente todos los siglos. Ha guardado siempre su remanente. Siempre lo ha guardado. Ahora, un remanente de judíos. Pero dentro de los mismos remanentes de judíos también habían varias luces de que este evangelio estaba apuntando a todas las naciones. Como se le había dicho a Abraham, tenemos entonces como parte del pueblo a personas que no son judíos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a Rahab? Ella no es de la nación judío. Ella tampoco, por ejemplo, tenemos a Ruth. ¿Ruth hace parte de este pueblo? Tampoco hace parte del pueblo. Así las cosas, entonces el Señor se encarga personalmente del problema de su pueblo, de los santos elegidos, solamente de ellos. Sigamos la lectura, hermanos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Notan ustedes que en el texto bíblico el Señor dice, esa tierra a la que yo los voy a sacar ya está ocupada y hay otra gente allá, pero todavía no los voy a mandar allá. Pero allá es donde los voy a enviar, es lo que el Señor está diciendo. El Señor ahora con este texto les está diciendo o nos dice a nosotros que Él desciende y se encarga personalmente Él del problema de sus santos elegidos. Le voy a pedir, hermano Richie, me apoyas por favor con Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7, y le voy a pedir el favor a mi hermano José. ¿Me ayudas por favor, mi hermano, con Gálatas capítulo 1, versículo 4? Entonces, Filipenses 2, versículo 7. Adelante, hermano. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias, mi hermano. Y Gálatas. Gracias, mi hermano. Noten ustedes, hermanos, que tenemos acá total conexión entre lo que está sucediendo acá en Éxodo y lo que está apuntando el libro, está apuntando a algo superior en el futuro. Tenemos entonces un libro que nos está hablando de tipologías y apunta a algo más grande. Aquí en el libro y en el Pentateuco, generalmente cuando se nos habla, por ejemplo, del sistema sacrificial, no está apuntando solamente a ese momento, está apuntando a algo más grande después. Así es como el texto lo tenemos que leer entonces. Y he descendido, disculpen hermanos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Esto nos recuerda, hermanos, cuando el Señor nos habla de que nos saca de oscuridad a su luz admirable. Esto vemos, hermanos, entonces que el Señor desde siempre ha estado pensando en esto. En Él mismo se encarga personalmente del problema que tiene consumido y entregado totalmente a su pueblo al pecado. Él se encarga de ese problema. Les pido por favor, hermanos, que sigamos leyendo. Entonces, el clamor, pues, versículo 9. Vámonos para el versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí, hermanos, tenemos también que pensar en algo y es, devolvámonos un poco al contexto. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que ellos se encontraban en la tierra de Gosén? Se encontraban ellos con pastos, tenían ellos absolutamente todo fluía bien. Ahí es en el lugar donde los dejó José. Cuando hablamos de José, en esa brecha que tenemos entre Génesis y Éxodo, se nos cuentan dos historias aparentemente opuestas. Tenemos a Génesis, a José, que es una persona que está con su padre, con sus hermanos y tiene una labor de pastores. Este José finalmente viene a ser un príncipe allá en Israel. Entramos a Éxodo
Y en Éxodo tenemos lo contrario. Tenemos ahora un príncipe que se vuelve ahora un pastor de ovejas. Entonces tenemos, hablando de Moisés, así arranca entonces Éxodo. Pero ¿por qué la situación aquí y por qué se quiere hablar así al respecto de este texto? El texto nos menciona que el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Aquí el punto, hermanos, es que debemos recordar ahora en este punto, es que como ellos se encontraban en la primera parte que les cuento de Génesis, en Gosén, se encontraban ellos muy felices ahí, su ganado crecía, el pueblo crecía. ¿Recuerdan ustedes que cuando arrancamos el libro decía que el pueblo crecía en extremo y llenaba toda la tierra? Al pueblo le estaba yendo bastante bien. Si al pueblo le va bien, entonces poco a poco ellos comienzan a olvidarse de la promesa que se le hizo a Abraham. La promesa que se le hizo a Abraham es que tenían que ir a Canaán, no quedarse en Gosén. Así las cosas, vean ustedes lo que pasa. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Gracias, mi mamá. Aquí, hermanos, ¿notan ustedes que ellos se encuentran ya angustiados y buscan al Señor? Esto nos recuerda, hermanos, a los elegidos, a los que luchamos todos los días contra el pecado, contra muchas dificultades que hay en esta tierra. Algunas veces ustedes no han querido, en medio de sus oraciones personales, pedirles al Señor que ojalá viniera pronto y ya todo esto se acabara. Alguna situación difícil que usted ha tenido, de pronto algún familiar ha fallecido, algún diagnóstico médico que a usted le agrava y mentalmente lo agobia, o alguna situación con algún familiar, alguna decepción, cualquiera que ésta sea. ¿No ha pensado usted en sus oraciones que ojalá el Señor venga pronto? Y claman al Señor. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esto, hermanos, nos hace pensar entonces que el Señor ciertamente en algún momento va a venir y viene por su iglesia, y toda esta opresión y toda esta lucha y batalla que cada uno de nosotros tenemos tendrá que llegar a su fin. Sigamos entonces leyendo. Le voy a pedir, hermanos, que busquen el Salmo 34, Salmo 34, versículos 15 y 17. Quiero que noten aquí algo, hermanos, con este salmo, y es que noten ustedes que dice que el clamor de los elegidos, el clamor del pueblo fue oído por el Señor. Salmo 34, versículo 15 y 17. Mi hermano Kevin, ¿me ayudas por favor con ese salmo, por favor? Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Notan ustedes acá, hermanos, en este texto, que claman los justos y el Señor les oye. El Señor muestra aquí que aunque Él se demora, aparentemente se demora con el clamor, de fondo había algo más. Lo que había era que esas personas que estaban clamando, el Señor quería que con ese sufrimiento que estaban llevando allá de hacer barro, de ladrillos de barro, todo ese sufrimiento, toda esta esclavitud, todos esos impuestos que les colocaban sobre lo que era normal y natural de poner un impuesto, abusaban de ellos. Lo que buscaba el Señor entonces era que ese deseo que ellos tenían allá tranquilo en Gosén, mientras que en Egipto todo era cómodo, pues entonces el sueño de Canaán era lejano, ya se iba diluyendo. Pero con el sufrimiento, Egipto ahora se convirtió en el horno de aflicción, y Canaán empezó a convertirse entonces en una esperanza. Ahora todo cambió. Esas personas que estaban sufriendo ahora en Egipto ya no lo veían ellos como la panacea. Ahora sí se empiezan a acordar que había una promesa
en Génesis 15 que les había dicho que su pueblo iba a sufrir allí, pero que tenía que salir para Canaán. Y ahora otra cosa, devolvámonos un momento, hermanos, al versículo 9, perdónenme, al versículo 8 de Éxodo 3, 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. En Génesis 15, hermanos, cuando se le habla a Abraham respecto a la promesa, se habla de que va a ocupar entonces Canaán, pero que todavía no, porque el amorreo todavía no ha llegado hasta el colmo de sus pecados. Le dice todavía no. Pero en Éxodo capítulo 3, ahora sí ya llegaron hasta el colmo, y ahora lo que sigue para el amorreo, para el jebuseo y para todos estos es el juicio de Dios. ¿Por parte de quién? Por parte de los hijos de Israel. Hasta allá van a llegar. Génesis 15, aún el Señor teniendo paciencia con ellos mientras el pueblo se empieza a formar, porque recuerden que en esa época solamente estaba Abraham y su esposa, todavía no teníamos la nación. Todavía no había nación, mientras que en ese momento, de manera paralela, tenemos a los amorreos haciendo todo tipo de males con sus niños, con sus dioses, todo tipo de males. El Señor ya les había dicho desde Génesis 15, ya viene el juicio para ellos. Solamente tengan paciencia que se arme este pueblo, y con este mismo pueblo voy a llegar allá y los voy a acabar a todos. Luego, cuando llegan y acaban con todos, ¿quién fue el que acabó con todos? Josué. ¿Recuerdan que Josué cuando llegó el hombre y acabó con todo eso? Llegó el juicio de Dios con la nación de Israel. Ya se había dicho desde Génesis 15 que así iba a ser. Solamente que como ellos estaban contentos y tranquilos en Gosén, como cuando nosotros estamos tranquilos y contentos en esta tierra porque tenemos salud, porque tenemos dinero, porque tenemos todas las comodidades, y se nos olvida que aquí estamos solamente de pasada y somos peregrinos, y nuestro deseo no debe ser aquí, sino allá. Asimismo, hermanos, uno de las causas por las cuales nosotros disfrutamos de las enfermedades y disfrutamos de las malas noticias es para que nos despeguemos de aquí y pongamos nuestra mirada en el cielo, así como sucedió con estas personas en este punto. Sigamos avanzando, hermanos. Sigamos leyendo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí, hermanos, podemos ver entonces que el Señor se encarga personalmente de la situación y envía entonces un libertador. Pero Él personalmente está. Ya se van a dar cuenta cómo es que Él se encarga de la situación de manera personal. Él entonces envía a Moisés. Y envía a Moisés, que ¿cuántos años tenía Moisés en ese momento? 80 años. ¿Cuántos años tenía cuando mató al egipcio? 40 años. Así que tenemos un muchachito de 40 años vital. Llegó y mató a un egipcio, y el hombre quería libertar a su pueblo, así pues como mencionan los muchachos en los colegios y las universidades, así a la maldita sea. Llegan y acabar con todo. Pero la cosa no le salió bien. La cosa salió bastante mal. Le tocó salir y le tocó huir. ¿A dónde huyó? Al desierto, a Madián. En Madián se encontró entonces con Jetro. ¿Y cuántos años de formación tuvo entonces Moisés en el desierto? 40 años en el desierto. ¿Qué aprendería entonces Moisés en estos 40 años? Sigamos leyendo. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Noten ustedes la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Ustedes qué pensarían que de pronto contestaría el Señor en el versículo 12? Tranquilo, Moisés, usted es una persona que viene de una educación muy exclusiva con los faraones. Usted era un príncipe en su pueblo. Claro que usted puede, usted tiene todo el liderazgo. ¿Quién no se acuerda quién es Moisés? Claro que sí, usted puede.
Pues el Señor no le contesta esto. Además de eso, Moisés también hace la pregunta correcta. Vean ustedes el versículo 11. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo? Pero no es una manera grosera ni altiva contra el Señor, no es eso. Aquí tenemos un Moisés de 80 años distinto. Aquí no es una persona que está llevada por sus pasiones a hacer las cosas. Aquí él ya ve todas sus debilidades y que un hombre débil como él no va a poder hacer semejante hazaña. Eso es simplemente imposible. Ya él no está haciendo lo que hacía cuando tenía 40 años. Él se siente distinto. Él ya se siente como cuando nos dicen a nosotros, vaya y preséntele el evangelio a su tío el filósofo. No, pero ¿quién soy yo para ir a hablarle el evangelio a ese señor que sabe tantas y tantas cosas? Respuesta, versículo siguiente. Veamos entonces el versículo 12. ¿Qué respondió el Señor? Ve, porque yo estaré contigo. Le dice el Señor, tranquilo, vaya que usted es un príncipe y usted sabe muchas cosas y usted tiene todas las capacidades para hacerlo. No le dice eso, no lo anima con cosas que él tiene de manera natural, no habla nada de eso habla. Lo que le dice es, vaya porque yo estoy con usted. Esto, hermanos, ¿qué nos hace recordar? Cuando nos hablan así el texto, cuando nos dicen aquí a Moisés, le dicen a Moisés, ve porque yo estoy contigo. Ve porque yo estoy contigo. Eso es lo que le está diciendo a Moisés. O sea, la manera que Moisés tiene que recibir entonces la noticia es, bueno, si el Señor va conmigo, ahora sí yo voy. Así las cosas, hermanos, ¿qué nos recuerda o qué promesa del Nuevo Testamento nos recuerda cuando se nos habla de que podemos ir tranquilos a presentar, claro, de manera prudente, ¿no, hermanos? Con la prudencia cristiana y hacer las cosas en orden y como debe ser. Hacer las cosas como la Escritura nos lo menciona, pero el punto al que yo quiero ir es qué promesa tenemos en el Nuevo Testamento que nos habla exactamente de lo mismo. Vayan porque yo estoy con ustedes. En Mateo 28 se nos habla de que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así las cosas, la misma palabra que Dios le da a Moisés es la misma que Dios le da a la iglesia. Vayan porque yo estoy con ustedes. Es lo mismo. Así que la confianza que tiene el creyente cuando va a ir a predicar el evangelio no es porque es que yo hice esto, yo soy... tengo tanto dinero, es porque yo, mejor dicho, sé muchas cosas. No, la respuesta es porque el Señor está conmigo. Se presenta el Evangelio y después de que se presente el Evangelio, el Señor se encargará de tocar el corazón de la persona que sea. Puede ser muy filósofo, puede ser como sea, pero el Señor se encarga. Si es uno de sus santos elegidos, el Señor se encarga. Ahora, sigamos entonces viendo acá el texto. Les pido por favor para que lleguemos al punto, al texto que había mencionado, que busquen por favor en las Escrituras Mateo capítulo 28, versículo 20. Y también Isaías capítulo 6, versículo 5. Mateo 28, versículo 20. Mi hermano Melvin, ¿me ayudas por favor con Mateo 28, versículo 20? Hermano Sergio, ¿me ayudas por favor con Isaías, capítulo 6, versículo 5? Y mi hermano Germán, ¿me ayuda por favor con Lucas, capítulo 5, versículo 8? Lucas, capítulo 5, versículo 8, mi hermano Sergio con Isaías 6, 5. Mi hermano Melvin, adelante. Gracias, hermano. Noten ustedes, hermanos, que a Moisés se le envía, vaya a su pueblo y dígales que yo soy el que soy, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Y les da un mensaje para que vaya al pueblo y diga. Aquí también se nos da un mensaje a la iglesia para que la iglesia vaya y la comunique. Pero ¿quién soy yo para poder decir este mensaje? Tranquilos, el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo.
Esa es la promesa. Mi hermano, adelante, Isaías 6, versículo 5. Gracias, mi hermano. Noten ustedes que en Isaías también él tiene un reconocimiento de que él está delante del gran Señor y así las cosas, él dice, pero ¿quién soy yo? O sea, Dios me está hablando a mí directamente. Asimismo, Moisés cambió bastante. No era el mismo de 40 años, impetuoso, que era más bien muy agresivo, tanto que hasta mató a un egipcio. Aquí tenemos una persona de 80 años trabajada, totalmente distinta. El Señor se encargó de él 40 años en el desierto hasta formar una persona distinta. Mi hermano, adelante. Gracias, mi hermano. Lo mismo sucede entonces con Pedro. Reconociendo entonces, vean ustedes que Moisés e Isaías reconocen ante el Señor que ellos son pecadores. Y el apóstol, o Pedro en este caso, el discípulo, delante de quien reconoce y le pide al Señor que se aparte, de Jesús, porque Jesús es Dios. Así las cosas, él le pide que se aparte de él porque él es pecador, reconociendo entonces él la diferencia enorme que hay entre Dios y la criatura, sintiéndose entonces menos y que la única forma en la que alguien puede hacer algo es porque Dios así se lo permite. Sigamos entonces avanzando, mis hermanos, con el texto. Vámonos, hermanos, por favor, para el versículo 13. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esto es una pregunta lógica que hace Moisés. Noten ustedes acá. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Por qué será que Moisés le hace esa pregunta al Señor? ¿Recuerdan ustedes que los egipcios a todo lo que ellos tenían que les daba algún beneficio le ponían una deidad? El río Nilo era una deidad. El sol era entonces una deidad. Las ranas también para ellos era una deidad. Y en nuestro siglo no es para nosotros de desconocer esto, que para algún país, por ejemplo los ratones, las ratas, no se les puede hacer nada. O por ejemplo a las vacas, lo que llaman las vacas sagradas, tampoco se les puede hacer nada. Eso en esa época era peor, porque entonces el río Nilo era entonces un dios. El sol, que era el dios Ra, también era otro dios. Entonces preguntan ellos, después de tantos años conviviendo con los egipcios, pues si me preguntan el Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque es que yo estoy todos los días entre dioses. Estoy todos los días que me están hablando del Dios de Ra, estoy hablando de Nilo, me están hablando de las ranas, de un montón de dioses, pero ¿de cuál Dios me están hablando? Eso es Moisés, sabiendo que como él ya convivió con ellos y conoce toda su cultura, él ya sabe la cantidad de dioses que tienen y seguramente van a salir con esas preguntas porque mucho tiempo vivieron con los judíos y entonces ellos se van a cuestionar esto. La respuesta es, veamos el versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Notan ustedes aquí algo particular y es que dice el Señor. El Señor no está diciendo: dígales que el Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob es el que viene. No dice eso. Él dice, lo primero que él dice es: yo soy el que soy. Cuando el Señor habla así de que yo soy el que soy, está hablando de su ser, de que Él es eternamente, infinitamente eterno en el pasado, infinitamente eterno en el futuro, no tiene ni principio, no tiene ni fin,
yo soy el que soy. Significa entonces, con estas palabras, le está diciendo entonces a todos sus oyentes, no existe un Dios, porque no existe, no hay otro Dios. El único que hay es Él. Yo soy el que soy. No hay más dioses, no existen otros dioses, así que no pregunten porque será el Dios Ra, será el Dios del Nilo, ¿cuál Dios será? No son, no, porque no existen, solo existe uno solo. Yo soy el que soy. Esta declaración bíblica es algo a lo que pues comúnmente algunos hemos oído como la aseidad de Dios. La aseidad de Dios, entonces, Él es la causa que no ha sido causada, el principio de todas las causas sin que ésta sea causada. Esto responde a preguntas como, por ejemplo, bueno, si yo creo el universo se creó en el Big Bang, entonces se creó el Big Bang. Entonces uno lo que pregunta lógicamente es, ¿y qué ocasionó los movimientos para el Big Bang para que se generara todo? Es lo lógico que uno preguntaría. Pero el Señor responde, yo soy el que soy, la causa que no ha sido causada, el que existe sin necesidad de que exista algo para que Él pueda existir, ni para que Él se mantenga en existencia. Yo soy el que soy. Gracias. Sigamos entonces avanzando, mis hermanos, vámonos para el versículo 15. Pero antes, quiero leerles a ustedes Juan 8:58. Quedémonos entonces con yo soy el que soy, diciéndole a las personas de la nación de Israel, no hay otro Dios porque no existe. ¿Quién les habla? Les habla el único Dios verdadero, el único que existe. Entonces la pregunta de que será, ¿cuál de todos los dioses puede ser? Pues ya se vuelve irrelevante, porque con la pregunta el Señor ya les está respondiendo, yo soy el que soy, o sea, no hay otro Dios fuera de Él, porque eso que usted llama Dios, eso no es. Yo soy el que soy. Les está hablando a ustedes el único Dios verdadero. Es lo que está diciendo este texto. Sigamos avanzando. Versículo 15. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Noten ustedes que ahora sí, está diciendo que ahora sí es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Primero Él se presenta como el Dios, el único Dios verdadero, es lo primero que hace. Y en segundo lugar, Él se presenta como el Dios de la promesa. ¿Para qué? Para que ellos tengan la seguridad y la certeza de que el Dios Todopoderoso, el único que existe, es capaz de cumplir la promesa que se le hizo a Abraham. Por eso se presentan de esas dos maneras. Yo soy el que soy y yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué eso hace sentido para ellos? Porque entonces ahora sí les hace sentido a ellos la promesa que se les hizo con su padre Abraham. ¿Qué promesa se les hizo? Recuerdan ustedes que en Génesis el Señor menciona que ellos iban a ir a una tierra extranjera, iban a ser allí esclavizados, pero que tranquilos, que después ellos iban a salir de allá porque el Señor mismo los iba a sacar. Eso fue en Génesis. Solamente que se les olvidó por tanto tiempo en Gosén, se les olvidó la promesa, pero lo recordaron después de la opresión que habían de parte de los egipcios. Sucede entonces, hermanos, que se presenta el Señor entonces a ellos como el único Dios verdadero capaz de cumplir las promesas para que tengan ellos la tranquilidad de que es el Dios verdadero quien hace presencia en ese momento. Sigamos avanzando, mis hermanos. Veamos, por favor, los versículos 16 y 18. Aquí vimos entonces, hasta este momento hemos visto de que el Señor se revela o revela el nombre del pacto y Él mismo se revela a su pueblo. Le da la confianza entonces a Moisés, tranquilo, yo sé cómo se siente usted, yo sé las posibilidades que tiene usted, pero tranquilo, yo voy con usted, vaya, atienda lo que yo le estoy diciendo, que yo voy con usted. Pero entonces cuando yo vaya allá y pregunte, ¿qué es que me manda el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y ellos me van a preguntar, pero ¿cuál Dios es ese? ¿Yo qué les respondo? Yo soy el que soy, el único Dios verdadero. Al 18, la parte A.
ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, noten ustedes la estrategia, no es solamente vaya hasta la nación de Israel y vaya y dígales, o sea, imagínense ustedes a Moisés, se para ya en el medio de la plaza y empieza el hombre a decir, así no es la estrategia es distinta, ve y reúne, y otra cosa, ustedes saben, hermanos, que la nación de Israel tiene una particularidad, y es que es una nación patriarcal. Así las cosas, entonces tienen un jefe de familia y a él escuchan, a él atienden, al jefe de familia. Y noten ustedes cómo la estrategia continúa. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles a los ancianos, no a todo el pueblo, a los ancianos, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, ha aparecido diciendo, en verdad os he visitado y oirán tu voz. Bueno, me he saltado aquí algunos, pero noten ustedes, hermanos, que la promesa es, o la estrategia es, primero acérquese a los ancianos. El temor de Moisés es, pero si yo me acerco a los ancianos, seguramente van a decir, pero ese señor, ¿quién es? Si yo me le acerco, ¿quién es? Pero vean el texto. El texto lo que me está diciendo es, el Señor nos dice, y oirán tu voz. Es decir, que el Señor le está asegurando a Moisés, vaya tranquilo, busque los jefes de la nación de Israel, hable con ellos y que ellos se encarguen de bajar la siguiente información. Sigamos entonces avanzando, hermanos. 18b al 20. ¿Qué información tienen ellos que saber? Envía entonces el mensaje a la nación de Israel, pero también le envía un mensaje al rey de Egipto. Al rey de Egipto le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Es la iniciativa de parte de Dios buscando su pueblo. Nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora mismo 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé, noten ustedes acá, la confianza y la tranquilidad que le da Moisés para que él vaya a su cometido, para que no se sorprenda, le dice el Señor a Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto os dejará ir, no os dejará ir, no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Noten ustedes acá, hermanos, que la negativa del faraón ya estaba prevista, ya lo sabía Moisés porque el Señor ya se lo había dicho. Es como si para el Señor el futuro fuera historia. Él ya sabe todo eso y se lo comenta así a Moisés, como diciéndole tranquilo, vaya y diga, y cuando usted diga se va a negar. Así las cosas, entonces vemos a Moisés haciendo una petición muy sensata. Usted, señor faraón, tiene un montón de dioses. Nosotros tenemos un único Dios. Usted le sirve a su montón de dioses y nosotros solamente le estamos pidiendo que me deje salir al desierto 3 días, adore a Dios y luego vuelva. Una petición pues sensata, de tantos dioses que él tiene, pues que le permita uno solo, a la nación de Israel, en su entendimiento al faraón. El faraón se niega y al negarse, entonces ahí viene el justo juicio de Dios, porque entonces el Señor ya sabía que no los iba a dejar. Al no dejarlos, entonces, ¿qué se puede esperar entonces de Faraón? Que reciba el castigo de ese Dios, del único Dios verdadero. Sigamos entonces avanzando al último versículos de este capítulo, 21 y 22. Permítame, leo para ustedes. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y despojarán a Egipto. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? O les pido por favor que busquemos Génesis 15, versículo 14. Génesis 15, versículo 14. Mi hermano Hugo, ¿me ayudas por favor con Génesis? Capítulo 15, versículo 14. Noten ustedes que el Señor le está diciendo a Moisés el final de toda esta historia. El Señor le está diciendo, vayas donde Faraón, Faraón se va a negar, después de que se niegue,
voy a caer con todas las plagas y después de eso ustedes van a salir y se van a ir no con las manos vacías, se van a ir con riquezas. Pero ¿eso solamente se había dicho solamente en ese momento o ya se había dicho eso antes? Génesis 15, versículo 14, adelante, hermano. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Notan ustedes, hermanos, gracias, mi hermano. A Abraham ya se le había dicho, el pueblo va a sufrir, pero tranquilo, al pueblo que lo haga sufrir, que en este caso es Egipto, voy a oprimirlo y además van a salir con riquezas. Y aquí el Señor vuelve y lo repite. ¿Cómo es que van a salir con riquezas? Van a ir entonces donde su vecina, la egipcia, y le van a pedir entonces las alhajas y ellas se los van a entregar con gusto y con agrado para que ustedes salgan entonces con riquezas. Esto, hermanos, nos hace pensar en que la máxima justicia de Dios sobre sus enemigos es la bendición sobre su pueblo. La máxima justicia que Dios trae sobre la nación de Egipto es las plagas y acaban con todos sus dioses. En su momento, cuando estemos avanzando en el libro de Éxodo, empezaremos a ver por qué esas plagas tenían que ser así, qué sentido tenían y a qué Dios de los egipcios estaba atacando. Además de que viene el juicio, ustedes recordarán, hermanos, que el mar viene, entregan sus ejércitos y el mar se los consume a todos. Viene juicio para la nación de Israel. La nación de Israel pasa y cruza al otro lado, pero cruza con riquezas. Eso nos hace ver, hermanos, o nos hace pensar en que cuando el Señor hace justicia sobre sus enemigos, bendice entonces a su pueblo. Y esto es una tipología y una sombra de lo porvenir. Y es que cuando el Señor haga justicia definitiva a lo que hoy en día nos oprime a nosotros, como lo es Satanás, el mundo y la carne, ese día llegará. Nosotros entonces no llegaremos con nuestras manos vacías, sino que llegaremos a las riquezas del cielo que están separadas para cada uno de nosotros, para los elegidos. Esto, como les decía, Éxodo apunta a algo más grande en el futuro. Apunta entonces a la redención de la iglesia, la redención total y absoluta, porque en este momento nos encontramos en el ya, pero todavía no. Entonces, hermanos, dejamos aquí, hermanos, y continuaremos entonces con más de Éxodo en el sermón. Ayúdenme, hermanos, con una oración para finalizar. Padre eterno, te agradecemos, Señor, porque nos permites orar, presentarnos ante nuestro gran Señor, atender tu palabra, atender, Señor, de que tú estás con nosotros. Nos recuerdas que lo valioso de todas nuestras actividades es porque tú estás presente en cada una de ellas. Te agradecemos, Señor, que nos permitas éxito en todas ellas, pero no por nuestra habilidad, sino porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por todas estas bondades y te rogamos hoy nos conceda la bendición de tener un corazón atento, porque así como vimos que cuando los ancianos, Moisés les llegaba a los ancianos con el mensaje, tú preparabas su corazón para que atendieran tu palabra, asimismo prepara nuestros corazones para que atendamos también tu palabra en el sermón. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.